el día que el cielo tocó la tierra. Vamos a ver en Lucas 2:1 esta parte de la escritura. Poco antes de que Jesús naciera, en la traducción al lenguaje actual, Augusto, emperador de Roma, mandó hacer un censo, es decir, una lista de, de toda la gente que vivía en el Imperio Romano. En ese tiempo, Quirino era el gobernador de Siria y fue el responsable de hacer ese primer censo en la región de Palestina. 3. Todos tenían que ir al pueblo de donde era su familia para que anotaran sus nombres en esa lista. José pertenecía a la familia de David y como vivía en Nazaret, tuvo que ir a Belén para que lo anotaran, porque mucho tiempo antes allí había nacido el rey David. Lo acompañó María, su esposa, que estaba embarazada, por supuesto, de nuestro amado Jesús. Algo que me llama muchísimo la atención en esta escritura es cómo Dios eligió a María como la madre de Jesús, pero también eligió a José como el papá de Jesús, el que tomaría un lugar muy importante, porque dice aquí la palabra, fíjense, que este José venía de la genealogía de David. Entonces, recuerdan, pertenecía a la familia de David. Y entonces él tuvo que venir a Nazaret, tuvo que ir a Belén para registrar a su hijo que en este censo. Por esa razón, Jesús nació en el lugar indicado. Me llama la atención entender que los propósitos de Dios son generacionales y familiares. No solo escogió a María, también escogió a José. José tuvo un papel muy importante en la vida de Jesús. Él fue su papá. Él tomó el lugar de padre en vez de su padre del cielo. José fue su padre en la tierra. Qué interesante. Para Dios era muy importante esto. ¿Y saben por qué fue tan importante? Si se dan cuenta, a quien le hablaba Dios de todos los planes que sucederían fue a José. A José le reveló lo que María tenía, ese embarazo. Eso se lo reveló Dios a José. Y después, cuando Herodes va a matar a todos los niños y quiere matar a Jesús, lo que sucede es que al que le habla el ángel es a José. Así es de que hemos siempre en la historia del nacimiento de Jesús visto a María, visto a Jesús, pero pocas veces vemos al José que marcó la historia y la vida de Jesús. José era carpintero y por lo tanto José le enseñó el arte de la carpintería a su hijo. Así es de que de ahí tomó el legado y aprendió todas las cosas que sabía para trabajar con la madera, que la madera es tipo del hombre. Entonces, fíjense qué bonito y qué interesante conocer todos estos detalles. Entonces, María embarazada va con José y versículo 6 dice, mientras estaban en Belén, a María le llegó la hora de tener a su primer hijo, como no encontraron ningún cuarto donde pasar la noche, dice, los hospedaron en el lugar de la casa donde se cuidaban a los animales. Recuerdo mucho que Charis predicó sobre esto el año pasado, espero que este año también pueda compartirnos algo más, pero me recordé cómo ella habló de en qué lugar de la casa ellos fueron hospedados. Ellos no fueron hospedados en el mejor lugar de la familia, la mejor habitación de la casa, por una simple y sencilla razón: no había lugar. No es porque no quisieran ser hospitalarios, amables con ellos, sino simplemente no había espacio. Pero les dieron un lugar en la habitación dentro de la casa. No estaban fuera de la casa, estaban dentro de la casa por una razón. Es porque Jesús, cuando él nació,
quería llegar a un hogar, quería llegar al centro de ese hogar. Y fíjense que estos lugares donde los animales pasaban la noche, que es donde pudieron hospedar a María y José, eran como cuevas, no eran lugares fuera de la casa, sino estaban en el interior de la vivienda. Pero eran los lugares donde los animalitos llegaban y ahí que se dormían. Seguramente, y sabemos bien que era un lugar no tan agradable, no tan limpio, pero sí era un lugar en medio de la casa. Lo acostaron en un pesebre porque no había otro lugar para él. Y ese pesebre habla de cómo Dios ama entrar en los lugares donde tú crees que nada bueno puede suceder. Pareciera que ese lugar de la casa era una habitación no solamente poco común, sino a lo mejor no era la habitación favorita de la familia. Pero ¿sabes algo? Jesús vino a entrar, nació en los lugares donde pensamos que nada bueno puede suceder, en el rincón más cansado de tu alma, en la parte más escondida, la parte que tú puedes estar escondiendo, ahí es donde Jesús viene a habitar. Y fíjense lo que dice más adelante. En el lugar donde de la casa donde se cuidaban a los animales, fue cuando nació el niño. María lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Y el pesebre era como un bebedero donde los animales, ahí se les ponía la comida, se les ponía el agua, pero ese fue el espacio donde Jesús encontró un lugar donde nacer, porque ese es el centro de nuestro corazón, esta habitación que parece ser un lugar no tan deseable, que a veces escondemos, no es la primer opción en nuestra vida, pero es el lugar donde Jesús quiso nacer, donde Dios tenía planeado que el niño naciera, porque así fue planeado, así fue planeado desde el inicio. Y dice que lo envolvió en pañales y lo acostó en ese pesebre. Esa misma noche, fíjense verso 8, dice, unos pastores estaban cuidando sus ovejas cerca de Belén. De pronto, un ángel de Dios se les apareció y la gloria de Dios brilló alrededor de ellos. Los pastores se asustaron muchísimo. ¿Por qué? Porque Jesús había nacido de una forma extraordinaria, sobrenatural e inesperada. Así es de que esta parte la veremos después.